Antonio Barrios y Luis Paulino Vargas. Y es que es muy interesante porque tanto Antonio como Luis Paulino han escrito ya sus columnas y han hecho sus análisis, y pudimos encontrar algunas diferencias en los tonos y en los tinos de lo que escribían, porque ya con esta elección, con este resultado que tanto se ha comentado, hoy se plantean varias interrogantes, como decía muy bien Jennifer, todo lo de la renegociación, pero sobre todo qué es lo que ha significado o qué, vamos a ver, qué poderes estaban peleándose en los Estados Unidos. Y finalmente, si esos, cuál de esos poderes va a dominar y qué va a representar y qué otros cambios va a generar a nivel mundial. Hay quienes dicen que lo que estaba aquí en disputa es la visión nacionalista de un Donald Trump, que también puede ser secundado por las democracias europeas, con Francia, vamos a ver en las próximas elecciones, porque creo que las elecciones en Europa son próximas, en Francia, y a ver si me queda tal vez otra, y Alemania. Y versus la globalización, que era lo que representaba Hillary Clinton, y bueno, mucha gente ha hecho, bueno, qué pena que Hillary Clinton no llegó, era mucho mejor en ese balance, y hay quienes dicen, no, un gobierno de Hillary Clinton tampoco hubiera sido la misma visión, o por lo menos la tendencia globalizadora, pero bueno, Juan Luis Paulino Vargas dice que versus todas esas visiones de algunos sectores de izquierda, las cuestiona un poco de alguna manera, era mucho más conveniente que la administración quedara en manos, la administración norteamericana quedara en manos de Hillary Clinton. No sé, ¿cuál quiere empezar? Tal vez Luis Paulino, ¿por qué creías que era mucho más conveniente que Hillary Clinton hubiera ganado? Bueno, exactamente conveniente no, yo no creo que Hillary Clinton fuera propiamente conveniente ni para Estados Unidos, ni para el mundo entero, ni para Costa Rica en lo particular. Ella representaba la continuidad de un proyecto político y económico que ha tenido enormes costos humanos en todo lado, que ha tenido grandes costos humanos en Estados Unidos, los ha tenido en Costa Rica, y precisamente porque ha tenido esos altísimos costos, uno puede entender el porqué del gane de Donald Trump, porque finalmente Donald Trump lo que hizo fue apelar a sectores muy amplios de la sociedad estadounidense que han sido sectores perdedores en este proceso de globalización. Baste recordar datos como los siguientes: entre el 2000 y 2014 en Estados Unidos en el sector manufacturero se perdieron 5 millones de empleos. En este momento, aunque la tasa de desempleo oficial es muy baja, hay alrededor de 6 millones de personas que están en empleos a tiempo parcial, que están subempleados y que querrían tener empleos a tiempo completo. El 1% más rico de la sociedad estadounidense acapara el 21% de la totalidad del ingreso. O sea, en ese 1% está acumulado, está concentrado más de una quinta parte de la totalidad del ingreso. Entonces, datos como estos ilustran el porqué de la frustración, el porqué del disgusto, del malestar, el porqué se opta por Donald Trump. En la medida que Donald Trump aparece como una figura antisistema, anti-establishment, como una figura que cuestiona esa forma de hacer las cosas, que cuestiona esa ruta de desarrollo que está asociada a la globalización, a la transnacionalización de los capitales, a la exportación de empleos, algo que causa muchísimo malestar hoy día en sectores muy amplios de la sociedad estadounidense. Eso mezclado con todo el discurso anti-inmigrantes, todo el discurso ese de tintes fascistoides, racista, ¿verdad?, xenófobo, más todo lo demás, no digamos lo misógino y lo homofóbico del discurso trumpiano, pero en particular toda su diatriba anti-inmigrantes, en una sociedad llena de frustraciones, llena de temores ante el futuro, una sociedad angustiada por la incertidumbre económica, sectores muy amplios angustiados por esa incertidumbre económica, sobre todo sectores de las clases trabajadoras blancas que han sido fuertemente impactadas por este proceso. Pues eso creo yo que permite entender el porqué del viraje hacia Trump, lo cual no quiere decir que Hillary fuera exactamente la opción que uno hubiera querido. Hillary simplemente representaba un status quo, un establishment, una continuidad en determinada forma de hacer las cosas, y esa forma de hacer las cosas acumula enormes costos. Digamos, uno desde una perspectiva latinoamericana habría considerado que era menos peor ella que Donald Trump, porque uno... Así lo veía dos. Sí, uno en Donald Trump ve a un sujeto que tiene una pésima opinión de América Latina, que rechaza a los países latinoamericanos, que nos mira con tremendo desprecio, ¿verdad?
que está dispuesto aparentemente a perseguir y a criminalizar a los inmigrantes, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, pues uno dice, habría sido menos peor. Pero decir menos peor no es exactamente lo mismo que decir es preferible, ¿verdad? Porque tampoco Hillary Clinton representaba ninguna opción que para el mundo entero en general, como para América Latina o Costa Rica en lo particular, pudiera uno considerar que era una opción de ninguna forma satisfactoria. Pero Antonio Barrios dice, no es tampoco tan, vamos a ver, tan terrible que haya quedado él y tan negativo. Y finalmente, hay quienes dicen que estos sectores que estaban apoyando a Hillary Clinton, muchos de no solo son los que están en las calles, sino que los que están en las calles protestando representan ese otro poder que estaba con ella, que son las cúpulas militares, las cúpulas empresariales también, Wall Street, todo ese sector. Hay quienes dicen, vamos a ver, está hoy tratando de tambalear la democracia estadounidense. No sé si eso será cierto o no. Y finalmente lo que está en juego aquí es un asunto, la visión globalizadora versus la visión nacionalista, con todos esos picantes ingredientes que anotaba Luis Paulino. ¿Qué dice Antonio Barrios? Y más bien entren ustedes en polémica, que es lo que me gustaría verlos, porque sí, son distintos puntos de vista. Sí, bueno, hay que entender algo de que cuando Trump apela a todo este tema del nacionalismo o apela al tema de la religión, de la identidad nacional, no es la primera vez que lo hace un presidente en Estados Unidos. Es decir, hay que irse un poco en la historia. Si uno ve desde la época de Reagan, en los 80s hasta la fecha, Reagan es el propulsor de alguna forma de un llamado al neoconservadurismo en Estados Unidos. Es decir, apela por primera vez después de toda una década muy convulsa, que fue la década de los 60s y los 70s, con la guerra en Vietnam, con toda aquella época de libertinaje hippie, todo eso, toda la rebelión de toda una generación de jóvenes que se negaron a ir a la guerra en Vietnam y chocaron, generacionalmente hablando, con otro sector de la población de Estados Unidos que veía un Estados Unidos triunfante en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso que ocurre en esa década de los 70s y los 70s es totalmente rechazado precisamente por Reagan. Y hace un llamado a recuperar la identidad del estadounidense, principalmente el estadounidense promedio, igualmente trabajador, y enfoca todo ese llamado en una lucha contra el comunismo. Es decir, apela a la religión, que es un valor muy propio de los estadounidenses, sea fundamentalistas evangélicos de la extrema derecha, sean protestantes o sean católicos. Es decir, estas religiones confluyen fuertemente y históricamente ha sido así dentro de la política estadounidense. Entonces, cuando Reagan apela a este llamado y hace este llamado, simplemente lo que hace es que sienta las bases de lo que Trump simplemente está procurando rescatar nuevamente. Trump para mí no es como un fenómeno único que de la noche hace un llamado, sino que ya ese llamado estaba hecho. Lo que pasa es que van a haber desde Reagan hasta la fecha una serie de rupturas en donde los demócratas van a gobernar y no van a apelar tanto a ese sentimiento, que es precisamente la época de Clinton, 8 años de gobierno demócrata en donde no apela fuertemente al tema del nacionalismo, no apela fuertemente al tema de la religión y no apela tampoco fuertemente al tema de la identidad nacional. Luego llegan los Bush, con Bush hijo, y de nuevo vuelve a apelar y le sirve precisamente, producto de los atentados del 11 de septiembre, volver a apelar a una lucha en donde Estados Unidos debe jugar un rol clave a nivel internacional. Viene una nueva ruptura, que es la ruptura de Obama, con 8 años en donde de nuevo deja a los evangélicos, deja a los protestantes y deja a los fundamentalistas católicos fuera del espectro de poder que habían tenido siempre dentro del Partido Republicano. Entonces, Trump no es un fenómeno exclusivo, único, sino que ya había una base muy consolidada que simplemente Trump apela y hace un llamado nuevamente a centrar la economía a lo interno, a llamar a la identidad, pero solo que le enfoca hacia la parte hispana. Es decir, si uno ve un libro muy interesante que escribió Samuel Huntington en el 2004, que se llama ¿Quiénes somos?, ya ese libro tenía toda una tesis muy ampliamente desarrollada de cómo era necesario desarrollar o recuperar la identidad estadounidense. Y en ese libro se apela en una arremetida contra los hispanos y sobre todo contra México, que lo considera que hay toda una invasión silenciosa de todos aquellos estados que poco a poco
en ese criterio tan extremista, tan nacionalista, Han recobrado las ha tierras recobrado Arizona, California, Texas, que Estados Unidos le quitó etcétera. a México. Entonces, claro, cuando uno lee a Huntington, o sea, si uno quiere entender a Trump, hay que leer a Huntington. Yo no tengo la menor duda que Trump tuvo que haber leído el libro de Huntington, de alguna forma, porque se habla del peligro de cómo la sociedad estadounidense, en el sentido identitario propio, aquel estadounidense de ojos claros, piel blanca, pelo rubio, El macho. que es el macho, que es ver precisamente a Trump. Trump es el ejemplo físico del estadounidense que se pretende recuperar, es precisamente el peligro de cómo la sociedad estadounidense se ha venido hispanizando poco a poco. Es decir, lo hemos hablado en otras entrevistas, Sí. en donde hay 40 millones de latinos viviendo en Estados Unidos. Sí. Es una población que incluso superó a la que hace 20 años o 30 años que tenía por minoría, que eran los negros. Los Hoy afrodescendientes. los negros están, hoy los afrodescendientes están en un tercer lugar. Sí. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo todo este fenómeno Trump, que más que ser un asunto de peligro hacia América Latina, es primero lo que él procura es tratar de rescatar un poco esa identidad para entonces justificar lo que después viene hacia afuera. Pero ¿ustedes creen que en este momento de verdad se esté dando? Porque he leído varios artículos, es decir, y no es que estoy descartando, se esté discutiendo entre los poderes militares, no le podamos dar, digamos, las perillitas, los botoncitos a Trump, porque tiene que mantenerse dentro de ese establishment, esa cúpula militar que estaba muy entronizada con una visión globalizadora, no se la quieren dar a Trump, que es la otra visión, esa visión nacionalista de rescate de todo este sentimiento que muy bien explicaba ahora Antonio Barrios, y que le van a desestabilizar vamos a ver la posibilidad, van a desestabilizarlo de tal manera que no pueda asumir realmente el poder, que ese grupo que estaba entronizado, ese establishment, no está dispuesto a entregarle el poder a Trump. Es eso lo que se está manejando, es por eso que se dan esas manifestaciones y que esa gente manipulada, bueno, pues así se ve. Es que, a ver, hay que aclarar algo. No es cierto que cuando uno dice que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, en realidad el poder está asentado en otros sectores. Es decir, ya lo dijimos antes, el sector militar. Mire, hay un libro muy interesante que escribió Juan Bosch, que fue presidente de República Dominicana, todo un caudillo. Él escribió un libro muy bueno que se llama Pentagonismo. Ahí él explica muy bien cómo el verdadero poder político, militar, económico está en el Pentágono. Okay. El presidente, al final de cuentas, no es esa figura de extremo poder como la gente cree, que es el hombre más poderoso del mundo, o en el caso de Hillary hubiera sido la mujer más poderosa del mundo. Eso no es cierto. El poder se maneja a otros niveles muy diferentes. Y en el aspecto económico, evidentemente, pues Luis Paulino puede explicarlo de mejor manera en el aspecto económico, empresarial o financiero, pero en el aspecto político y el manejo de lo militar, el Pentágono es el que verdaderamente tiene el poder. Y cuando uno habla del temor de que a Trump no le van a dar los códigos para el manejo del botón nuclear, mira, el botón nuclear solamente es posible activarlo, es decir, no es un botón que tiene abajo el escritorio en la sala oval, sino que son 3 botones y se maneja por 3 personas que no necesariamente son escogidas por Trump, en donde tiene que haber una situación crítica y en donde incluso el Congreso de Estados Unidos y el Senado tiene que aprobar la utilización ya extrema de la opción nuclear en caso de que sea necesario. Sí. Entonces no es cierto de que simplemente él aprieta porque le dio la gana ese día, no, son 3 personas y se manejan a través de códigos diferentes y es toda una codificación muy compleja de todo punto de vista. Entonces eso tiene que quedar muy claro porque la gente cree que entonces ya va a apretar y entonces ya se vino el fin del mundo y no es así. Ahora, Laura, digamos, yo no estoy en desacuerdo con lo que dijo Antonio. Digamos, Trump no es un fenómeno que cayó del cielo ni surgió del aire. O sea, Trump es un fenómeno que uno tiene que entenderlo en un contexto cultural e histórico particular que es el propio de los Estados Unidos. Y efectivamente en la sociedad estadounidense hay un racismo profundo que circula ahí, que se ha mantenido vigente, y a ese racismo profundo es al cual Trump apeló. Lo que pasa es que hay también determinadas circunstancias propias de la época que vivimos en este momento que potenciaron el fenómeno Trump. Porque ese racismo profundo de desprecio, no solo a los latinos, también, por ejemplo, todo el discurso fóbico contra los musulmanes,
Bueno, todo eso circula ahí a nivel profundo, en los estratos profundos de la cultura estadounidense. A eso apeló Trump, pero bajo determinadas condiciones, bajo las condiciones de sector, de amplísimas regiones de los Estados Unidos, ciudades enteras que han decaído conforme se han desindustrializado, pérdidas de millones de empleos que eran empleos calificados y que han desaparecido, una tremenda frustración, una tremenda inseguridad económica. Todo eso ha sido caldo de cultivo para que surja la figura Trump, donde la figura Trump, repito, no nació del aire. Hay todo un sustrato cultural e histórico que permite entender el porqué de una figura como Trump, pero también hay que entender otra cosa. Es cierto que el discurso Trump pareciera un discurso antisistema, anti-establishment, y eso le ganó las simpatías de los sectores que más frustrados y más disgustados, más indignados se sienten. Pero eso hay que tomarlo con cuidado, no es tan estable, tan anti-establishment. Si uno revisa el programa económico de Trump, por ejemplo, el programa económico de Trump ha planteado traerse abajo, o por lo menos aflojar la legislación que se ha aprobado en los gobiernos de Obama para la regulación del sistema financiero. La famosa ley Dodd-Frank, que fue aprobada después de la crisis de 2008-2009, destinada a regular, regulaciones en el sistema financiero, que es una ley complicadísima, son centenares de páginas, son miles de artículos, algo posiblemente inaplicable, ¿verdad? Pero bueno, eso se aprobó, Trump ha planteado traerse eso abajo. Yo estoy seguro que eso a Wall Street lo va a complacer muchísimo. Lo que no entiendo es porque estaba en contra, ¿verdad? Trump ha planteado debilitar los TLC también, debilitar también los TLC. Sí, pero por ejemplo, en el tema cambio climático, ¿qué ha planteado Trump? Pues salirse de los acuerdos que se han establecido, retornar hacia los combustibles fósiles, volver a dar impulso a la industria petrolera. La industria petrolera debe estar contentísima con eso. La posibilidad de traerse abajo el Obamacare, el famoso programa para la salud que Obama aprobó con todas las limitaciones que tenga, que sí las tiene. Pero bueno, eso es una excelente noticia para las aseguradoras privadas. Traerse abajo al Obamacare va a ser aplaudido para las aseguradoras privadas. Suprimir la posibilidad de controles de precios de los medicamentos, que va asociado a la Obamacare. Las farmacéuticas van a estar felices aplaudiendo eso. No es anti-establishment. O sea, lo de que es anti-establishment hay que tomárselo con su granito de sal. O sea, lo es en el discurso, lo es demagógicamente, atrajo millones de votos de esa forma. En la práctica, pues, incluso Trump está proponiendo bajar la tasa de tributación para las corporaciones de 35 a 15%, incluso con la posibilidad de bajarla al 10% para las corporaciones que repatrien las inversiones. O sea, corporaciones que se fueron fuera de los Estados Unidos, que vuelvan a traer sus inversiones, se les pondría, o sea, una tasa de tributación al nivel de Irlanda, que prácticamente convertiría a Estados Unidos en el mayor paraíso fiscal del mundo. Cerrando, Antonio Barrios. Bueno, de hecho, el tiempo, qué lástima. Sí, de hecho, un poco lo que decía Luis Paulino, bueno, el racismo ha estado presente siempre, es decir, no es tan anti-establishment. No, además hay una contradicción en Trump. Apela a todo un discurso anti-establishment, pero él se hizo millonario producto de la globalización. Es decir, ¿cómo entender eso? Si él precisamente va a seguir con sus negocios producto de todas las condiciones que la globalización le permite, de la libertad de poder operar en muchos otros países donde las regulaciones incluso son más laxas desde todo punto de vista. Entonces hay una contradicción en ese sentido. Entonces cuando Trump se dé cuenta, ya estando gobernando, se va a dar cuenta de que todo lo que pretendía hacer, incluso hasta con los migrantes indocumentados, va a ser imposible de hacerlo tan a la ligera como pretendía hacerlo. Es decir, porque hay toda una serie de instituciones y hay toda una serie de derechos que todo el sector migrante, que es el que ahorita está en polémica y sobre todo tiene en vilo a México en ese aspecto, parte de la cuestión del TLC y la revisión del TPP y todo eso, no va a ser tan sencillo como decir sáqueme a toda esta gente de aquí, sino que eso requiere, hay toda una serie de leyes en la cual pues, los migrantes ya, por la organización que tienen y la defensa que tienen de equipos de abogados y algunas leyes que ya están en revisión, eso no va a ser tan sencillo y él se va a dar cuenta de que en muchos otros campos, en el económico o financiero, tampoco va a ser tan sencillo como pretende. Ok. Tenemos dos comentarios. Sí, yo todavía tenía dudas de si están entonces en juego esos anti-establishment, o sea, va a favorecer entonces a ese establishment. Lo que no entiendo es por qué está tan enojado ese otro grupo que no estaba con él.
¿Y por qué se habla de que en Estados Unidos se puede tambalear esa democracia? Bueno, tengamos presente que las corporaciones transnacionales gringas están en todo el mundo. Tampoco es tan conveniente para estas corporaciones que de pronto venga un presidente diciendo que ya no quiere permitir que las corporaciones se lleven empleos fuera de los Estados Unidos. Claro. Tenemos dos comentarios en las redes sociales. Mario Alfaro nos dice: Clinton con más votos populares, hay estados perdedores y ganadores, como pregunta, y hay varias sociedades estadounidenses. Y Tucán también nos dice: buena explicación, hay gente que cree que el botón nuclear está en la mesa de noche al lado de las pastillas de los nervios. Muchas gracias, Antonio Barrios y Luis Paulino. Qué lástima, nos faltó tiempo, pero ya tenemos que decir adiós. Sí. Que pasen un lindo día. Buenos días.